futuras y ambientalmente sustentables. Tenemos 3 ponentes que van a hacer una introducción al informe Story Senda en el 2017 y vamos a hacer una discusión para al final llegar a la parte de preguntas que vamos a tener bastante tiempo como para responder y entablar un diálogo con respecto al informe y todo el contenido que este tiene. Bueno, nos acompañan aquí en la mesa Javier Martínez Esponda, Fernanda Figueroa y Julieta Rose. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Javier, que va a empezar la presentación. Empiezo con Javier. Javier es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Ecología Tropical por parte del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Se graduó de ambas con mención honorífica. Ha colaborado como abogado en Litigia, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC, y actualmente se desempeña como director técnico operativo del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Fernanda Figueroa es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente dirige el Grupo de Análisis Socioambiental del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Ha desarrollado investigaciones sobre las causas de deforestación en diferentes regiones de México desde una perspectiva de geografía ambiental y sobre los procesos sociopolíticos ligados a la conservación de la biodiversidad desde la perspectiva de la ecología política. Cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como varios capítulos de libros en libros nacionales. Ha impartido cursos desde el 2002 en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y en los posgrados de Ciencias Biológicas, Ciencias de la Sostenibilidad y Antropología de la UNAM. Pertenece a la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente. Julieta Rose es investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde forma parte del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Es doctora y maestra en Ciencias Biológicas y licenciada en Biología por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Macquarie en Australia. Actualmente investiga temas relacionados con el manejo forestal, la agroecología y el cambio climático, en colaboración con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, entidades de gobierno y colegas de instituciones en México y el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordina el nodo de transdisciplina en la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, un aplauso a todos. Empezamos con la presentación del proyecto. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a la Facultad de Ciencias por recibirnos. La Universidad es un espacio para discutir ideas y eso es lo que queremos hacer hoy. Y me alegra ver a la juventud en un tema que para mí es apasionante. Quisiera empezar diciéndoles dos cosas. La primera es que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una organización de la sociedad civil que cumple 25 años y que nuestro compromiso y nuestro objetivo ha sido trabajar por desarrollar y proteger el derecho al medio ambiente sano, y eso nos ha llevado a trabajar pues de la mano con pueblos indígenas y con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora un poquito, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, eso por una parte. Nosotros hacemos mucho litigio, ¿no? Hacemos investigación y hacemos litigio, porque creemos que también el litigio estratégico es una manera de avanzar en la protección de los derechos, es decir, una manera en que se puede mover el marco jurídico y la política pública del Estado a partir del mismo Estado. La segunda cosa que quiero decirles es que lo que yo voy a platicar es un trabajo de investigación pues interdisciplinaria que hemos hecho pues un equipo que tenemos ya trabajando 2 años y medio, que está conformado por la doctora Mariana Benítez, que nos acompaña, por Luis Bracamontes, que también anda por acá, Benito Vázquez, Jimena Ramos, Giselle García,
Axel y Mariana García, ¿no? Hemos ido ya varios en estos andares. Nosotros hicimos un primer trabajo de investigación sobre el análisis de la política pública del Estado mexicano y analizamos un programa que se llama Masago. Y después de analizarlo nos dimos cuenta de que pues, había que empezar a decir lo que sí había que proteger, ¿no? Ya habíamos dicho lo que no se tenía que hacer y ahora había que pasar a lo que sí. Y eso es de lo que vamos a hablar. O sea, hoy vamos a hablar de derechos humanos o la milpa vista a la luz de los derechos humanos. Entonces, con eso en mente, yo quería empezar diciéndoles un par de cosas, porque entiendo, y permítanme hacerles la pregunta: ¿alguien de aquí es abogado? Maravilloso. Entonces, quería yo comenzar con esto. Que se lleven esta idea: los derechos humanos responden a los intereses vitales de las personas, a lo más íntimo que tenemos. Por eso hablamos del derecho a la identidad cultural, hablamos del derecho a la vida, hablamos de la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de trabajo, hablamos del derecho a medio ambiente sano, hablamos de lo más vital. Y en ese sentido los derechos humanos son un discurso que está en constante movimiento, van creciendo. Los contenidos no están claros, y eso es una también de las maravillas de esto. Y la segunda idea que tienen que apoderarse de esto es que, según nuestra Constitución, el principio y fin del Estado mexicano son los derechos humanos. Entonces, si la legislación, si la política pública no responde a esos derechos humanos, es inconstitucional. Entonces, lo que van a oír hoy es una plática sobre estas circunstancias. Yo lo que les platicaba de este informe del Masago, lo que concluimos fue que un programa que se llama Modernización Sustentable de la Cultura Tradicional, no, a la luz de los derechos humanos, no puede ser constitucional. Por tanto, tendría que ser cambiado. Y aquí ya empiezo con la exposición, un poco la idea. Entonces, si los derechos humanos se refieren con nuestros intereses vitales, el patrimonio cultural también lo es. Y también lo es particularmente de las formas tradicionales de ser y estar en el mundo. Es decir, pueblos indígenas, campesinos, nómadas, comunidades pescadoras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí digo eso para hacer un primer clic, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de estas identidades tradicionales, estamos hablando de formas de ser que están íntimamente vinculadas a la tierra, a los territorios. Por eso han estado oyendo seguramente los conflictos que aquejan al país y que muchos de ellos tienen que ver con territorio. Oímos territorio para arriba y para abajo por esta misma situación, porque hay comunidades que están arraigadas a ese terruño y que no están dispuestas a no perderlo, porque perderlo supone la pérdida de su vida colectiva. Entonces aquí va otra idea, que es el control cultural de los recursos naturales. Por tanto, esta idea de esta identidad. Y entonces, la milpa como un espacio de la reproducción cultural, o sea, no solo de la reproducción alimentaria, física, sino como algo mucho más, donde se asocian y se ven cosmovisión, se ven conocimientos, se ven prácticas, y por lo mismo una institución, la milpa como institución. Entonces, déjenme hacerles estas dos preguntas. Si esto es así, ¿cuál sería la relación de la milpa con los derechos humanos? Si es que la hay, y de eso se trató un poco la investigación. Y la segunda es, pues, si existe esa relación, ¿cuál debería ser el papel de la milpa en el Estado mexicano? Es decir, ¿cómo la milpa tendría que ser traducida en legislación y política pública? ¿Me explico ahí? Porque además, estamos todos de acuerdo que los programas públicos, por ejemplo, están pensados para resolver necesidades públicas, ¿cierto? Bueno, pues entonces, la milpa se inserta en este corazón como, en nuestra opinión, como una respuesta a esta problemática. Por tanto, hacemos la pregunta al Estado mexicano: ¿dónde está la milpa? Entonces, esta foto me gusta mucho y siempre pregunto, yo no me voy a dar chance de... Haré la pregunta, no daré espacio a las respuestas porque no nos dan el tiempo, señor moderador. Pero les preguntaría, y si quieren para las preguntas, ¿qué derechos humanos ven en esta exploración? En algunos no ven algunos, lo dejamos ahí y lo platicamos a ratito. Entonces, la segunda cosa, y esto también es de volada,
México en su constitución, en el artículo 2 constitucional, dice que somos un estado pluricultural. Y a mí me encanta preguntarles qué diablos es eso, cómo se mastica eso. Así como esta pregunta se las hago a ustedes, también se las hemos hecho a las autoridades y generalmente la ponen en la cara. Pues la verdad no sé qué quise decir el constituyente. Pues la respuesta pasa por lo menos por esos 5 puntos. Es decir, acceso a la información culturalmente pertinente. Y aquí viene, por ejemplo, un tema de la reivindicación de las lenguas, del conocimiento tradicional. Un segundo tema tiene que ver con la autonomía y el territorio. Un tercer tema tiene que ver con el famoso derecho a la consulta previa, libre e informada, que seguro han oído, que tiene 2 manifestaciones, en medidas administrativas y en medidas legislativas. Otro que es, y aquí es donde creo que la MILPA se inserta, es la adopción de medidas especiales. Han oído hablar de la equidad de género, ¿cierto? La equidad de género, ¿de qué trata? O sea, la idea es que todos somos iguales, ¿cierto? Pero a veces tenemos que poner un banquito para que el chaparrito pueda estar a la altura del alto y pueda ver por la bala vista esa metáfora. Bueno, pues esto, las medidas especiales es un poco ese tema. ¿Qué medidas tiene que tomar el Estado para que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas puedan seguir siendo quienes son? Y por tanto no ser colonizadas por el modelo dominante. Y finalmente el tema del acceso a la justicia, que seguramente habrán oído recientemente pues varios fallos de la Suprema Corte de Justicia en relación con derechos de los pueblos indígenas. Pongo sobre la mesa 2, el acueducto Independencia con la tribu Yaqui y la soya transgénica con las comunidades mayas, por mencionar los 2 pues, más importantes sobre los cuales se ha pronunciado la Corte, pero hay otros como el de Cherán, etcétera, etcétera. Ahora, este me gusta porque la idea de esto, y espero que se vea bien, ¿qué vemos o qué dijimos nosotros en el informe del sistema, que vemos qué derechos humanos vemos en el sistema MILPA? Pues vemos por lo menos esos: derecho a la identidad cultural, derecho al territorio, derecho a la alimentación adecuada, derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano, y esos son los que abordamos en el trabajo. Pero habrá otros, como el derecho al trabajo. Y eso es lo interesante. O sea, este círculo, este diagrama, lo que también nos permite es esta idea, llévensela, de la interdependencia de los derechos. Y por eso esta situación de cuando uno le pega a un derecho, eventualmente le pega al otro y al otro y al otro. Entonces, ¿por qué decimos que la MILPA se manifiesta en el derecho a la identidad cultural? Y entonces, esto es un resumencito, ¿no? Pues muy breve, y no quisiera yo hablar mucho de eso, la verdad vale más la pena decir el otro, pero le explico 2 cosas. El derecho, o sea, como ha sido analizado, el tema del derecho a la identidad cultural y el tema del territorio visto a la luz de los pueblos indígenas y campesinos, estamos hablando de los 2 lados de una misma moneda. O sea, la identidad cultural como una forma de ser que se ejerce en un territorio, en una territorialidad. Y por eso cuando se habla de los ejidos como que en México sí se respetan los territorios ancestrales, pues es falso de toda falsedad. Porque los ejidos son la pulverización de esos territorios ancestrales. ¿Alguien ha ido al río Filobobos a hacer rafting de casualidad? Porque les pongo ese ejemplo porque uno va en la carretera y de repente se aparece un letrero que dice bienvenidos a Totonacapa. Es decir, como esta idea, esta es la territorialidad. Otro territorio ancestral famoso pues es la Huasteca, los huastecos, ahí está y suena, más suena por todos lados. Entonces, estas identidades tradicionales ancladas a estos territorios, y donde la MILPA, como les decía, ¿no? La MILPA anclada como esta posibilidad de reproducir prácticas, conocimientos, ¿no? O sea, lo que vemos en la MILPA tiene que ver con lo ritual simbólico, tiene que ver con lo festivo, es decir, tiene que ver con el día a día de todas estas comunidades, ¿no? Desde la fiesta al día normal de trabajo, ¿no? A qué hora me levanto para ir a la MILPA,
qué semilla voy a sembrar, cuándo la voy a sembrar. Y por tanto este derecho implica la obligación del Estado de reconocer y proteger la relación espiritual y cultural de los pueblos con esos territorios y de promover las prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales y productivas, se llaman cosas improductivas. El Estado mexicano promueve la milpa. Este el ejemplo muy concreto. Eso es como la explicación clara de esta identidad de la milpa con la identidad cultural. Eso es el mural de Plaza de Armas de Papantla, Veracruz. Esa mazorca con ese bebé se transforman en dos serpientes emplumadas, donde el artista hizo todo un desarrollo de lo que significa y de lo que es la cosmovisión del pueblo totonaca, que por cierto la serpiente termina con los pozos petroleros un poco extraños, pero esas cosas pasan. Y por tanto, entonces esta idea de territorio con identidad, y diría yo, sí, el territorio como este espacio simbólico, pero entonces la milpa obliga a las autoridades primero a no interferir, a no obstaculizarla. Y aquí les diría que piensen en todos aquellos obstáculos que desde el Estado mexicano se hace para la milpa, empezando por la distribución de semillas híbridas o plaguicidas, herbicidas. O sea, hay una serie de cosas. O el mismo modelo de extensionismo cuando se paraba un hombre blanco a decir al campesino, pues, tu conocimiento no vale más, tienes que cambiar. O cuando oímos no sé si recordarán, pero hubo un secretario de Agricultura famoso que su chamba era que ya no hubiera campesinos, ¿no? O que el modelo de milpa pues no da para comer, ¿no? Y Vía Campesina, por ejemplo, se ha encargado de hacernos ver pues, la importancia que fuera la agricultura campesina en nuestra alimentación diaria, y ahora la FAO está en la reivindicación pues, de todas las variedades nativas, porque resulta ser que las variedades nativas, la biodiversidad nativa, pues no es la que promueve la agroindustria, ¿no? Y el último gran tema que además se ha puesto de moda pues son las gastronomías regionales, y que tiene que ver evidentemente con el modelo campesino. Estos restaurantes son gourmet, como el Puyol, los restaurantes famosos de Lima, pues están hablando de la biodiversidad nativa, están hablando de este proceso de producción amor de pueblos con sus tierras, ¿no? O sea, están visibilizando eso, y por tanto pues, preguntémonos si el Estado no interfiere, y por el otro lado si tiene una política para el cuidado. La política de cuidado es una cosa importante. Es decir, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de que requerimos una política que permita la construcción y el fomento de las identidades culturales. Y cuando hablamos de que lo que vemos en el campo mexicano es una migración, un fenómeno de migración tan importante como el que existe, pues lo que estamos viendo es pues, la desarticulación de las comunidades y pueblos. Entonces, ahí está. Haciendo milpa. Hagamos milpa. Derecho a la alimentación adecuada. Este es uno de los grandes temas y lo van a estar oyendo en breve, entre otras cosas, porque el Estado mexicano nos debe una ley general sobre el derecho a la alimentación. Cuando se incorporó en 2012 el derecho a la alimentación a la Constitución, se dijo que se tenía que expedir esta ley. Es el día que no ha llegado. Y no ha llegado por muchas razones. Querría yo decirles dos cosas sobre el derecho a la alimentación. Sobre el tema del derecho a la alimentación, aquí lo que es como súper importante que visibilicemos es que el derecho a la alimentación tiene dos aristas. Una, que supone que las personas y los pueblos tienen el derecho de producir como ellos quieran, el autoconsumo, que ese es el pueblo campesino. Y por otra parte está, si yo no soy el productor, como creo que somos todas y todos nosotros, el derecho que tenemos de acceder a un sistema de alimentación y comercialización donde los alimentos tienen que ser nutritivos, tienen que ser sanos, y hago énfasis en el siguiente elemento, culturalmente aceptables. Por eso se llama adecuado. Adecuado significa que tienen que responder a nuestros
paradigmas gastronómicos, a nuestras cocinas regionales. Y por eso cuando vemos la erosión de nuestro patrimonio cultural, cuando vemos la simplificación de nuestra dieta, cuando vemos el problema de la diabetes, lo que estamos viendo es un problema del derecho a la alimentación no resuelto por el Estado mexicano. ¿Me explico bastante? Entonces, fíjense, el Estado tendría el deber, primero, de adoptar una legislación y política pública para el derecho, cosa que ya les dije que no ha pasado. Dos, diseñar y poner en marcha una estrategia nacional que tampoco existe. Tercero, proteger los recursos alimentarios básicos del pueblo. ¿Como cuál? Como el maíz, como el frijol, como el jitomate. O sea, esta campaña fabulosa de Sin Maíz no hay país y el litigio que se ha montado para defender, están defendiendo lo más íntimo que tenemos como mexicanos. O sea, ¿con qué derecho pueden la Zagarpa y la Semarnat autorizar maíz transgénico? Edgar Boege, de la Unión de Científicos Comprometidos de la Sociedad, dice: nos quieren usar de conejillos de indias. O sea, porque todo el mundo somos los únicos que comemos directamente el maíz vía externalización. En las otras culturas del mundo hay biodigestores que se llaman vacas, se llaman cerdos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros la prueba? Y además, lo más importante, ¿los necesitamos? La respuesta es no. En fin, saben este dato del maíz, ¿no? Hay un libro fantástico de las 600 presentaciones del maíz. 600. O sea, estamos hablando de una riqueza y estamos hablando de una sabiduría y de un amor a la tierra fantástica. Entonces, cuando piensen en estos temas, cuando pensemos en la milpa, muchas veces para explicarme y poder difundir esto con nuestros amigos, siempre hacemos esta pregunta: piensa en la comida que te gusta comer. ¿Dónde la compras? ¿De dónde viene? ¿Por qué no viene del supermercado? Viene del mercado, viene del tianguis, y además está vinculada a las temporadas. A quien le gusten los chiles en nogada, pues va en julio y agosto a Puebla, y en todos los mercados de Puebla tienen todos los ingredientes, porque es la temporada en que los huertos alrededor de Puebla tienen los durables y las ciudades y las ganadas, etc. En fin, no me voy a extender mucho más. ¿Cuáles son nuestras conclusiones y recomendaciones? La primera es que el Estado mexicano se encuentra en una misión de expedir una legislación y una política pública bioculturalmente adecuada para el campo. Y aquí les pongo el ejemplo concreto. Tenemos a Mazar, que tiene millones y millones de pesos, que lo administra el CIVIC, y no la Zagarpa como tal, es decir, un organismo internacional. Y su contraparte es un pequeño y muy humilde programa de fomento a los maíces criollos que tiene la CONAP, que en 2016 tuvo algo así como 17 millones de pesos y en 2017 no tuvo ni un solo centavo. Entonces, ¿hay política o no hay política? La semana pasada presentamos ya un litigio en contra de la ley de Tlaxcala. Tlaxcala tiene una ley para la promoción de los maíces nativos. Y desde su expedición el gobierno de Tlaxcala no ha hecho un ápice para hacer cumplir esa ley. Y esa ley es interesante, entre otras cosas, porque dice que habrá un programa para la protección de maíces nativos, y dos, porque tendría que haber el 5% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura del Estado de Tlaxcala tendría que estar consagrado para la agricultura de los campesinos. Y cuando lo investigamos resulta ser que no hay tal, nos dijeron: si la cumplimos, ¿cómo la cumples? Pues repartimos abonos, repartimos plaguicidas, ¿no? Todo lo que no correspondería con esto de ser bioculturalmente aceptable. La segunda cosa es la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto proteja y fomente con enfoque de derechos el patrimonio biocultural. O sea, son varias cosas. Es el tema de los territorios, es el tema de las semillas, es el tema de reconocer la importancia del trabajo colectivo, cómo se articula, cómo es que existe la milpa en México, porque además la milpa no es una, ¿no? Una de las cosas que decimos en este expediente, en este informe, es que la milpa tiene tantos rostros como regiones ahí en este país. Y por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones, no? Uno es: protejamos la milpa.
vía legislación tendría que estar ahí, tendría que haber presupuesto, tendría que haber política pública, así como hay un peso, así como hay un saldo, tendría que haber un equivalente. El Estado mexicano tendría que estar gastando los mismos pesos y centavos en agricultura industrializada y campesina. Si aceptamos, porque este es el argumento de la coexistencia, de que las formas de ser, ¿no? O sea, si todo el mundo cabe en este mundo, pues entonces tendríamos que gastar lo mismo. Pero lo cierto es, si lo viéramos además a la luz del derecho a la salud, tendríamos que gastar mucho menos el tema de la agricultura industrializada, porque los pesticidas envenenan la tierra y a las personas, contaminan el agua, etc. 3. Reconocer los derechos de los pequeños productores. Esta es una discusión importantísima y que está trabada en Naciones Unidas. Vendrá en breve así como hay una declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, hay una para pequeños productores. Y la idea es que, pues, ante lo avasallador que puede ser la agricultura industrializada y las compañías que están ahí, pues que se les reconozcan los derechos a estos pequeños productores para tener un arma con que defenderse. 4. Ampliar mecanismos de información y participación. O sea, ¿quién tendría que formular y cómo tendrían que ser formulados los programas públicos en México sobre agricultura? Sin duda, los campesinos. Sin duda, son los que saben. Son los que saben. 5. Expedición de programas públicos que culturalmente pertinentes. Y 5. El fomento a la investigación. O sea, este tema de dónde está la investigación pública, por qué no hemos sido capaces de aumentar en los presupuestos para nuestras universidades. Y sobre todo, pues, también el cuestionamiento a la universidad con este diálogo de saberes. Esto es una de las cosas que hemos tratado también de recomendar. Les dejé esta última porque hicimos varias entrevistas en hacer este informe. Cuando les preguntábamos a la gente, pues ellos nos decían esto, ¿no? Que una política pública debería, para ser efectiva, debería considerar apoyos económicos para elaborar agronomos agroecológicos, fomentar los fondos de semillas, otorgar estímulos de forma directa a los campesinos que practican sistemas MIPAS, rescatar áreas que aún tienen sistema MIPA y que el mismo gobierno busque mercados que permitan que los productos de MIPA tengan buenos precios. Entonces, pues las iniciativas y la respuesta ya está. Los campesinos nos están diciendo. El tema es que alguien dentro del Estado mexicano para el oído. Y por tanto termino también un poco con el anuncio de afuera. Hay productos agroecológicos y culturalmente pertinentes que la cooperativa de Ecosigle pues ha tomado la tarea de articular con productores y productoras de las regiones alrededor de la ciudad. Entonces, pues échenle un ojo y además, pues, si tienen ganas, llego, pues, platiquen con Luis, que Luis es el encargado. Luis, ¿no? Hola. Y bueno, yo termino diciendo que yo estoy a sus órdenes. Ahí, el CERNA, yo vivo en Jalapa, por eso está mi dirección y teléfono. Cualquier otra cosa, estamos también aquí en México y está acá Giselle García Ramón, los comentarios con ella. Y decirles, estos informes están disponibles en nuestra página y si lo consideran, pues les pedimos nos ayuden a difundirlo. Termino diciéndoles también que tenemos, en colaboración con la cooperativa Tosepan, se hizo el año pasado, un video sobre la agricultura tradicional que está en YouTube. Entonces, si ponen agricultura tradicional, patrimonio biocultural de México, lo van a encontrar. Lo hicimos con la Universidad Veracruzana. Pues ayúdenos a difundir este mensaje. Muchas gracias. Primero que nada, la invitación de Mariana y del resto de los autores del informe, la investigación que me extendieron para estar aquí, pues la verdad es que me gustó, por muchas razones, ¿no? Respeto mucho el trabajo que se realiza en Senda, es eso la trinchera legal. Todos los miembros de Senda han estado dando muchas batallas muy importantes en el contexto del México actual. Ojalá tuviéramos muchos sendas. Y también quisiera resaltar el trabajo que ha estado realizando, el trabajo científico que está haciendo el grupo de ecología, el Instituto de Ecología, realizado por Mariana. Es un trabajo muy pertinente y muy importante, con conclusiones muy significativas, ¿no? Entonces, ver esas perspectivas unidas en el informe, pues me parece una bomba, una contribución muy importante.
quisiera comenzar con compartir con ustedes mi reflexión de qué tipo de contribuciones existen. Hay ahí material para aprender sobre la MILPA, sobre el estado de la agricultura campesina en México, sobre los derechos humanos, sobre el patrimonio cultural, sobre muchísimas cosas, muchísimas referencias. Es un material de docencia fantástico, ¿no? No sé si les recomiendo que lo usen también para su vida. Pero en su corazón, como ya lo mencioné ayer, el informe es una propuesta de política nacional que tenga en su centro a la música y a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas del país. Y esto le da una perspectiva totalmente novedosa, ¿no? Ha habido muchísimos materiales que han salido recientemente sobre la música, platicamos que ha habido una explosión en los últimos 10 años, ¿no? Pero el tipo de trabajo que está haciendo CENE en colaboración con algunas de otras instituciones, pues tiene una perspectiva interesante, ¿no? Muy novedosa. El trabajo, ¿no?, que se plasma en el informe es un trabajo además que integra conocimientos, ¿no? Un trabajo que no es fácil. A mí me gustaría mucho que ustedes nos comentaran cómo fue la experiencia de integrar conocimiento científico, legal y conocimiento local, ¿no?, que está plasmado en los premios como de Samita, ¿no?, a lo largo de todo el informe, ¿no? Sería bonito saber cómo les fue en ese proceso colaborativo tan interesante. Y bueno, creo que coincidirán conmigo los que ya lo leyeron, que los autores lograron hacer este tejido entre el conocimiento social, cultural, científico, ecológico, cultural, social, legal. Todo ese conocimiento se dio ese tejido súper fuerte, súper contundente, que está plasmado en el informe y que esperamos que pueda llegar a las instancias que tenemos. Y bueno, una de las propuestas del informe es que la MILPA, como sistema, es un espacio, un sistema concentrador de patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, yo quería compartir con ustedes hoy los resultados preliminares de un trabajo que hemos estado realizando. Participo activamente en un grupo que pertenece a la Red de Asociaciones de Sustentabilidad, una red financiada por CONACYT, que les invito a que le echen un ojo. Es una red que busca fortalecer, ¿no?, el trabajo intersectorial para la sustentabilidad en el país. Y como parte del trabajo, en ese grupo de investigación, convocamos a un evento, ¿no?, en noviembre del año pasado, que titulamos así, ¿no?, Diálogos Multiactorales, Diversidad Biocultural y Resiliencia Social. Y a la derecha verán el nombre de los organizadores, ¿no? Es un grupo encabezado por Juliana Nelson. Tengo la fortuna de trabajar con todos estos colegas y amigos. Y tuve la fortuna de participar tanto en la organización como en la facilitación de este evento, ¿no? Y el evento, bueno, nada más para dar este contexto indispensable, fue financiado por diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales. Y pues la idea del evento era reunir actores de diferentes sectores, de diferentes perspectivas, a discutir sobre la diversidad biocultural y la relación entre esta diversidad y la resiliencia social. Ahí está una foto del grupo, probablemente conocerán a más de uno de los que aparece ahí. Tuvimos la fortuna de contar con académicos expertos en el tema del patrimonio cultural, como Edgar Hueque, como Peter Cerques, ¿no?, experto canadiense sobre conocimiento tradicional, ¿no? Tuvimos a Elena Lazos, tuvimos a varios académicos con perspectivas muy interesantes. Tuvimos a miembros de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tuvimos a gente de ERA, de GEA, tuvimos a Javier, que lo conocerán en la izquierda, tuvimos la presencia de Zelda, y tuvimos la fortuna de contar con representantes de pueblos indígenas de muchos lugares del continente, ¿no? Tuvimos gente del pueblo de Chacabá, de Brasil, chica, ¿no?, como tocado plumas, hubo gente del pueblo Lenca, Aymara, Ayú, gente maya, también tuvimos la perspectiva de los comunicadores y de artistas. Y entonces, bueno, en resumen, nada más para presentar, ¿no?, que había varios países representados, ¿no? De Guatemala es una chica experta en la formación de Gora mucho. Y creo que es importante mencionar, ¿no?, la diversidad de experiencias que se presentó en los talleres, porque es importante para la interpretación de los resultados que ya vamos a acumular. Y pues
Pues, ¿qué platicamos? Pues discutimos en sus grupos de trabajo, me tocó la oportunidad de trabajar con Javier en el grupo, pero en estos conjuntos, ¿no?, de actores, tratamos de que tuviera diversidad al interior de los grupos para que estuvieran presentes las diferentes perspectivas, y discutimos qué manifestaciones concretas de diversidad biocultural hay en nuestros territorios. Esa fue la primera pregunta de trabajo. La segunda fue cómo estas instancias concretas contribuyen a la resiliencia musicológica en estos territorios. La tercera tuvo que ver con una discusión sobre cuáles son las amenazas a esta diversidad, ¿no? Y en un cuarto momento platicamos de cuáles estrategias podríamos entre todos diseñar para hacer frente a estas amenazas. ¿Y qué encontramos? Bueno, pues encontramos que, al igual que lo plantea el informe, que la MILPA, por supuesto, es un sistema concentrador de patrimonio biocultural, tanto mexicano como mesoamericano. Ahí las divisiones políticas se borran, ¿no? La MILPA va a ser de México, por supuesto. ¿Y qué decía la gente? Bueno, en los grupos de trabajo, entre un 22 y un 42%, como dice ahí, de la gente, entre un 22 y 42% de las menciones totales estuvieron relacionadas con la MILPA, con instancias concretas de cómo la MILPA es un reservorio del patrimonio cultural, de la diversidad cultural. En este caso, en el taller, manejamos el término de diversidad cultural en vez de patrimonio, tratando de utilizar el término que se utiliza más en la literatura, no tanto patrimonio, pero bueno, son conceptos muy relacionados. Y en estas mesas se resaltó, por supuesto, la agrodiversidad nativa, ¿no?, en la forma de semillas, razas de maíz, chiles, frijoles, quelites. Se resaltó la importancia del proceso de selección de las variedades, ¿no?, proceso que ha permitido, como lo dice muy bien Erika Tuerque en el informe, tener maíces que crecen prácticamente en cualquier altura. Es gracias a ese proceso de selección. También se habló de los procesos de conservación de germoplasma, se habló de las formas tradicionales de manejo, se hizo muchísimo énfasis en los aspectos del policultivo y de las formas tradicionales basadas en aspectos agroecológicos. Se habló de la producción y el consumo de alimentos sanos, un punto muy importante que resaltó Javier también en su intervención y que está en todos lados en el informe, ¿no? Se habló de los platillos locales basados en la MILPA, en mercados locales, de intercambio y venta de productos agro. Se habló de la ritualidad, ¿no?, como parte del patrimonio cultural asociada a la MILPA. Se habló de los rituales asociados a los momentos de la cosecha, la invocación de la lluvia, y se habló, por supuesto, también de la diversidad lingüística para referirse a la diversidad. Quería mostrarles esto para hacer énfasis en la convergencia que hay, ¿no?, entre lo que presenta el informe de Senda, que hoy nos ocupa, y lo que la gente allá afuera está experimentando en sus territorios. O sea, hay una convergencia de resultados más fuertísima, obvia, ¿no?, hasta cierto grado, pero muy importante de resaltar, ¿no?, porque sí, la MILPA, la experiencia, ¿no?, de todos estos actores es súper importante. Y en cuanto a las amenazas, bueno, pues muchísimas amenazas tuvieron que ver con de lo que la gente mencionaba, entre un 9 y un 52% tenía que ver con la MILPA, ¿no? Y se mencionaron aspectos como la pérdida de la agrodiversidad, tanto por la introducción de transgénicos como por la introducción de variedades comerciales. Se hablaba de la erosión genética, la pérdida de variedades de maíz, de frijol. También se hablaba de que una amenaza muy fuerte son las prácticas significadas, ¿no?, en la forma del monocultivo y el uso de los químicos. También mencionaba Javier, ¿no?, que está presente en el informe. Se habló del cambio climático, ¿no?, y la vulnerabilidad que trae, ¿no?, para las comunidades que dependen del campo. Se habló de los cambios culturales, los cambios en la alimentación, se habló de la alimentación mucho más industrializada, la carga lingüística, la desvalorización del trabajo campesino, y se habló en todos los grupos de trabajo de las políticas públicas como una amenaza. Y en muchos grupos lo que decían los actores era que la política pública no considera la diversidad cultural, no está basada en este elemento tan importante. Pues es justo este punto el que retoma el informe de Senda. Y al retomar este punto, quiere ser una propuesta de una política pública distinta, alternativa, pues toca todas estas otras áreas, ¿no? Entonces, pues hay de nuevo allá afuera una necesidad, ¿no?, que está llenando este informe y esta propuesta que está haciendo Senda en colaboración con los actores, ¿no? Y después también ahí platicamos de
cómo la milpa aporta a la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Y bueno, no me quiero entretener muchísimo en esto, ¿no? Pero quisiera resaltar que los actores resaltaron que la diversidad y la redundancia que se da en la milpa, en la forma de diferentes variedades de maíz o de frijol sembrados en el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿no? Tiene un impacto muy importante para la resiliencia, ¿no? Sobre todo con este clima tan errático que se experimenta en muchos lugares en el país, bueno, en todo el mundo en realidad. Los actores también hablaban de semillas resilientes, ¿no? Y de la importancia que esta diversidad y redundancia tiene para diversificar su ingreso. También se hablaba de pues que el pensamiento y el conocimiento campesino tienen, o sea, reflejan muy bien este principio de la resiliencia que se conoce como pensamiento sistémico adaptativo complejo, ¿no? Es un concepto importante, ¿no? A lo que hace referencia es a este manejo, ¿no? Tanto de las variables como de sus interacciones al momento de la toma de decisiones, ¿no? Y eso está relacionado de manera muy clara con el cine. Y también se hablaba de conectividad, ¿no? De cómo la milpa permite este intercambio y este diálogo, tanto de lenguas como de visiones, de diversidad de lo que se siembra ahí y por supuesto a través de la gastronomía. Y bueno, esto se discutió en muchos casos en términos locales, ¿no? ¿Cómo aportan estos elementos del patrimonio cultural a la resiliencia local, ¿no? Pero a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? El punto de cómo este impacto se da también a escalas globales, ¿no? Porque cuando desaparece una variedad de maíz resistente a la sequía en una comunidad de Oaxaca, desaparece de todo el mundo, ¿no? Llevándose con ella la posibilidad de usar esta variedad de maíz para ser sembrada en situaciones donde las sequías se están volviendo más prolongadas o más fuertes. Entonces, esa variedad desaparece en el mundo, no solamente para esa comunidad, sino desaparece para todos, ¿no? Entonces, me gustaría en algún momento preguntar, ¿no? a los autores, en particular a los integrantes de Senda, si habría manera, ¿no? de argumentar en términos de derechos humanos, ¿no? A una escala más alta la importancia del razonamiento económico en los casos que ahí sucede, ¿no? Y pues hablando de cosas globales, quería contarles de algo que apareció hace 2 días. No sé si aquí alguien es asiduo lector o lectora de New Yorker. ¿No? ¿No? Es una revista, aparentemente yo tampoco lo sigo, ¿no? He leído un par de cosas ahí, pero es una revista estadounidense bastante popular, ¿no? Que sí, exacto. Muy popular, que presenta críticas, ensayos, tiene muy buena reputación, ¿no? Y hace 2 días pues sale este artículo que podríamos traducir como que a la casa de los frijoles heirloom, es como buscando ayer, ¿no? La traducción exacta lo traduce como reliquia de la familia, ¿no? Pero pues en realidad se refiere a la búsqueda de los frijoles de las variedades nativas de México, ¿no? Que son parte de nuestro patrimonio. Entonces los invito a que lo lean, ¿no? Ahorita les comento de manera breve de qué trata el artículo, ¿no? Pero por supuesto voy a tratar de evitar mis sesgos, pero quizás no lo logre, entonces los invito a que lo lean directamente. Resulta que hay un personaje, un productor, un empresario de Napa, de California, que se llama Steve Sando, y viene a México y pasea por todo el país buscando variedades nativas de México. No queda claro del artículo de New York, no queda claro de la página de Rancho Gordo, es esta empresa de diseño, qué pasa exactamente. Pero hay una rana en el artículo de New York que se asoció con una familia mexicana, al parecer, y entonces van a un pueblito, él se queda callado, los estadounidenses se quedan callados, y hacen el negocio con los mexicanos. Entonces, buscan las semillas más locales, ¿no? Las más exóticas, extrañas, ¿no? Bueno, para ellos quizás son exóticas, para las comunidades que las han mantenido por siglos, pues claramente no lo son. Y están a la búsqueda de esas semillas. Como les digo, no queda claro si se las llevan todas, parece que no, parece que también tienen convenios aquí con algunos productores de México, pero parece que otras sí se llevan a cultivar a Estados Unidos, y parece que también en Bolonia están haciendo esto también en Italia, con los productores italianos. Y entonces, pues han fundado el Club del Frijol, o algo así, que es un grupo muy exclusivo. Llega a la puerta de tu casa, llega a la puerta de tu casa cada mes una canastita muy buena con 5 variantes de frijoles que están viendo los
a México o a Italia, ¿sí? Y lo venden, lo pueden comprar en internet. Ustedes pueden ver, aquí hay algunos de los frijoles, ¿no? No me sé la imagen de todos, ¿no? Ven que el ayocote de blanco se ve que es muy popular, ya se les acabó. El ayocote morado, el ayocote negro, tienen cosas buenas que también vienen en Sudamérica, ¿no? Frijoles domesticados en el sur. Pero bueno, se venden a $6 la libra. Como 200 pesos al kilo. Bueno, pero esto es el negocio de estos personajes, ¿no? Creo que falta mucha información para evaluar exactamente qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Lo que yo quería resaltar aquí es que mientras vivimos en un país donde la política pública es concebida como una amenaza y está erosionando los aspectos culturales y ideológicos, hay gente interesada en este patrimonio cultural para fines de uso propio, ¿no? O sea, comerciales. Y se los están llevando. Y es interesante porque el New Yorker cita al Puyol, que decimos información, pero habla con el chef en jefe de Puyol, o el dueño, no sé chef famoso. Y él dice, pues, básicamente lo que dice el New Yorker es que él no ve un problema en esto, porque los alimentos han migrado. Con esto de la humanidad, sobre todo después de que se dio el descubrimiento de América. Entonces, es cierto, los alimentos han migrado, pero ¿por qué no migran los demás? Entonces, bueno, y hay muchas cosas que discutir en este tema, pero bueno, patrimonio cultural mexicano en esta parte. Sí, es muy interesante, lean la historia y bueno, pues varios ya nos dimos a la tarea de tratar de averiguar qué está pasando exactamente, porque bueno, está más agro y no hay de política que aborde estas situaciones. Y bueno, me gustaría terminar con estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué sigue después del informe? ¿Cómo logramos que esta propuesta llegue y tiene que llegar y sea tomada en cuenta por los órganos encargados de generar la política pública en México? Y una pregunta que también me gustaría hacer es a los autores, ¿no? Es ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué espacios de participación ustedes tienen que podemos crear, ¿no? Para empujar este proceso social? ¿Cómo los que estamos aquí presentes podemos articularnos, ¿no? Para pues, apoyar, ¿no? Pues felicidades a los autores del informe. Gracias. Pasó con el de Sonora, ¿verdad? Sí, entonces digo. Suena a nosotros que exacto. Pero ya parece que ya ni siquiera necesitan las patentes, simplemente vienen a México y los comercializan. Sí. Bueno, también estoy muy contenta por estar aquí, por la invitación. La verdad es que me sorprendió muchísimo el informe porque es un excelente documento. Y un poco lo que traigo para ustedes es como toda una serie de reflexiones que se me desataron a partir de su lectura y es un poco para que se sigan enamorando de la idea de ir a buscarlo y leerlo, ¿no? ¿Perdón? qué padre. Yo creo que reviste una enorme importancia porque expone claramente la relevancia de la milpa en múltiples aristas. Veo que sobre todo hay estudiantes presentes para entender la milpa, entender las implicaciones que tiene, no solamente como la base material de la reproducción de un conjunto de conjuntos de población rural, sino para todos. O sea, estamos hablando de los derechos de las comunidades rurales, pero también de nuestros propios derechos a acceder a una serie de bienes y condiciones. Pero no solamente es eso, sino también en términos de que son el eje de estructuración social de las comunidades campesinas.
y el potencial que tiene para el mantenimiento de la diversidad, de la agrodiversidad, pero también de la biodiversidad, en contraposición a los modelos agroindustriales. En particular, me parece relevante la dimensión cultural de la milpa en términos de que vivimos en un mundo que tiende a homogeneizar y a destruir todo lo que es el otro, ¿no? Toda la diversidad es en general menospreciada y además tiende a ser eliminada, ¿no? Y en la milpa juega un papel muy importante mantener esa diversidad cultural de la que tanto nos enorgullecemos, de la que tanto hablamos, pero que no protegemos, ¿no? Como en términos de país. Y porque además tiene que ver con las identidades y con las relaciones que establecen los seres humanos con su entorno, con sus territorios. Entonces, uno de los elementos más relevantes del informe es que contextualiza la milpa en términos de los derechos humanos, como ya un poco se ha hablado en la mesa, por lo que Javier al principio, la identidad cultural al territorio, el acceso a los recursos naturales manejados de forma tradicional, a la alimentación adecuada, a la salud y un medio ambiente sano. Pero repito, no es solamente esos derechos para los campesinos, sino también para nosotros. Si nosotros queremos acceder a tener medio ambiente sano en las zonas rurales, tener acceso a alimentación sana también nos pega la ausencia de la milpa o la erosión de la milpa. Y aunque estos derechos están consagrados en la Constitución, como ya se dijo, y en varios instrumentos internacionales firmados por México, no se traducen en las políticas públicas y legislación específica que necesitamos para promoverlos y protegerlos. Esa ausencia de protección no es ninguna novedad. O sea, la ausencia de protección de los derechos colectivos es algo que vivimos de manera cotidiana, simplemente en la violencia, ¿no? que se vive en grandes zonas del país, en la contaminación de cuerpos de agua, la presencia de químicos en los alimentos, las concesiones de minas a cielo abierto, la proliferación del fracking, la concesión de agua a grandes empresas, la falta de regulación ambiental en términos generales, son algunos de los fenómenos que nos están hablando de esa omisión del Estado sobre los derechos colectivos. Y en el caso de los sistemas milperos, en los que se concretizan estos derechos, pues tenemos una larga historia, pero sobre todo desde la década de 1970, en la que el sistema milpa ha estado sujeto a una enorme violencia estructural y cultural, ¿no? que la ha orillado a muchas veces a desaparecer, o sea, busca erradicarlos para modernizarlos. Y bueno, en muchos casos ha logrado sumir a los sistemas agrícolas tradicionales en la peor crisis. Y aunque esto parece un panorama desolador, lo que hace el informe, además de establecer claramente la importancia de la milpa en todas estas aristas, también nos ofrece las herramientas jurídicas con las que contamos para hacer frente a esto. Y eso ofrece la posibilidad a los ciudadanos, a las organizaciones civiles, a los movimientos sociales, a los movimientos campesinos, de tener herramientas para la lucha, ¿no? Puede movilizar una serie de elementos que ya existen. Pero eso depende de la movilización de la organización de la organización de la sociedad civil y el sector. La pregunta con la exposición es muy relevante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto avance? Y precisamente nos corresponde como sociedad civil empujar los cambios que necesitamos en la Constitución, pero no podemos dejar esto en manos o a la decisión de partidos políticos, instituciones gubernamentales o nuestros órganos de representación, porque son sujetos de presiones, de intereses muy poderosos tanto globales como nacionales. Estamos hablando de la agroindustria, estamos hablando de las grandes corporaciones a nivel internacional y nacional, que obviamente tienen una influencia enorme en la toma de decisiones y cómo se delinea la política. La única manera de cambiar esto es hacer un contrapeso desde la sociedad civil, y aquí en este informe hay algunas de las herramientas que se pueden utilizar. Bueno, quisiera también abordar otra reflexión que me parece fundamental y que tiene que ver con el enorme potencial que encierra el sistema milpa para favorecer la diversidad cultural y biológica. Frente sobre todo a los cambios globales, ¿no? que estamos enfrentando en todo el mundo.
de manejo de bienes comunes. Hay un montón de literatura de autores que sostienen que estas instituciones son centrales para poder manejar sustentablemente todo lo que son recursos comunes, estos bosques, agua, tierras, ¿no? Parte de las tierras. Y además han desarrollado sistemas de reciprocidad, solidaridad, confianza y un sistema de economía moral y economía campesina que nos hace mucha falta. O sea, tenemos que voltear otra vez estos sistemas. Tenemos mucho que aprender de ellos para replantearnos qué queremos como país, cómo queremos relacionarnos entre nosotros. La posibilidad de que puedan existir muchos mundos, ¿no? Que la realidad no es una sola, sino que tiene que haber la posibilidad de que existan estas diversas maneras de ser y estar en el mundo. No podemos pensar en un mundo que cancele todas esas otras opciones de concebir la realidad y de hacer y de interactuar con el mundo. Entonces, favorecer los sistemas miperos tiene que ver con el respeto a la diferencia. Y también tiene que ver con la conservación. Desde la colonia se implanta en nuestro país la visión de ese otro como atrasado, ignorante, incapaz de resolver sus propios problemas. Hay que modernizarlo, hay que educarlo, hay que sensibilizarlo. O sea, todo este discurso es un discurso colonial, racista y fascista. Y es como un conjunto de paradigmas que seguimos arrastrando hasta ahora en política pública y en cómo pensamos la conservación y cómo pensamos el desarrollo. Estando en la Facultad de Ciencias, pues este ámbito nos atañe, porque nuestro discurso de conservación también tiene estas cargas que vienen desde la economía, y también tenemos que cuestionarnos no al hacer conservación simplemente, sino la forma en la que estamos haciendo conservación y a partir de qué ideas estamos generando esta forma de ver el mundo. Es que partimos de la gestión dicotómica que separa sociedad y naturaleza, y la Biblia justamente representa esa imposibilidad de separar el mundo natural del mundo social, que las prácticas son prácticas socioecosistémicas, no son sociales, ¿no? Tenemos como biólogos que dejar de pensar en este mundo dividido entre lo social y lo biológico. Porque además pues, nuestra visión de la conservación da por hecho que todas las actividades humanas, todas las actividades económicas son nocivas, por igual. Y parte de una serie de dogmas que son bien cuestionados porque no siempre provienen, o en todos los casos provienen de evidencia empírica. Lo cierto es que no todas las actividades humanas tienen el mismo efecto ambiental, ni tampoco sociopolítico, porque la distribución de beneficios y de costos de estas actividades no es igual, no es lo mismo cómo funciona el sistema agroindustrial que el sistema minero. Y por otro lado, si bien nuestros discursos de conservación se han vuelto ligeramente más incluyentes, justamente a partir de las críticas desde los derechos humanos, se sigue buscando desvincular a la población rural de sus formas de vida, de su relación con el entorno, de sus prácticas productivas de la producción primaria, básicamente, ¿no? Que se dediquen al turismo, que se dediquen a vender artesanía, o sea, hay que generar opciones de economía secundaria y terciaria, porque no nos gusta verlos hacer milpar, no nos gusta verlos tener ganado, no nos gusta verlos hacer actividades forestales. Porque toda esta concepción de que toda actividad económica es mala, la basada en los ecosistemas. Entonces, tenemos que repensar y replantearnos esa forma de ver la conservación. Hay que pensar la conservación de otra manera, no solo por la importancia de estas actividades en términos de biodiversidad, diversidad cultural, sino también por una cuestión de derechos, de los derechos que tiene la gente a desarrollar su propia vida y tomar sus decisiones sobre la forma en que usan sus recursos. Y bueno, esta forma de hacer conservación ha generado obviamente muchos conflictos históricamente en mares de literatura al respecto. No voy a ahondar mucho en esto, pero sí tenemos que ver cómo lo replanteamos. Y entonces hay que pensar no solo en lo que hay dentro de las áreas protegidas, sino en estas matrices que están en medio, ¿no? ¿Qué pasa fuera de las áreas protegidas? No está la mayor parte de la biodiversidad del país. Y entonces la propuesta de tener matrices amigables a través de los sistemas agrícolas tradicionales es muy importante.
porque son permeables a la biodiversidad, porque no transforman las condiciones físicas de tal manera que se hace imposible la vida prácticamente. Ahí los invito como estudiantes a que revisen las propuestas de land sharing de muchos autores como Domini Perfecto, que justamente se oponen a esto de estar separando las actividades productivas de la conservación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene una categoría de conservación, la 6, que justamente busca proteger los paisajes manejados. En muchos países se han desarrollado áreas protegidas en este sentido, en donde no se está buscando proteger solo la biodiversidad, sino formas particulares de relacionarse con la biodiversidad. Eso es lo que es importante que se mantenga, no solamente el número de especies, sino estas prácticas, este conjunto de prácticas, conocimientos y formas de vivir a partir de esa biodiversidad. ¿Por qué no podemos hacer un uso mucho más extenso de esa forma de acercarnos a la conservación en un país como el nuestro? Y bueno, finalmente quiero hacer hincapié en que no hay recetas. Vivimos en un país de una enorme heterogeneidad social, cultural, biológica y política, en donde las soluciones uniformes no funcionan, ¿no? Hay sistemas pero que han sido simplificados, abandonados, comunidades campesinas dominadas por cacicazgos, por clientelismo, por desorganización, desconfianza. Gracias a las políticas económicas aplicadas durante las últimas décadas se ha llevado a la inviabilidad a muchos de los destinos de mujer. Y la migración derivada de la crisis en el campo ha derivado en la desestructuración social de un montón de comunidades rurales. Esa es la realidad con la que tenemos que lidiar. ¿Sí? O sea, esto nos invita a no nada más idealizar, sino también poner los pies en la tierra y decir, bueno, tenemos un montón de trabajo por hacer para recuperar y revivir estos sistemas, ¿no? Sobre todo porque la migración, además de desestructurar socialmente las comunidades, implica que los jóvenes ya no están ahí para reproducir este sistema. ¿Sí? Los jóvenes no creen ya en las actividades agropecuarias porque las ven como que no tienen ningún futuro. Entonces, eso hay que revertirlo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a cuestionar sobre las estrategias que queremos para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué debemos, de qué debe depender nuestro bienestar y qué actividades se constituyen? Y a partir de estas dos ideas, quiero resaltar la aportación de este informe al hacer explícita la urgencia de crear condiciones estructurales para el florecimiento y mantenimiento de los sistemas minteros. Y que no se trata solo de si pensamos o no que puede ser una interesante opción para el desarrollo rural, sino se trata de respetar derechos fundamentales de las comunidades rurales del país y de poder mantener la biodiversidad que tenemos. Muchas gracias. Invitar a Giselle, a Mariana Luis, ¿no? Sí, venga. No preguntan los demás. No, pasa. Seguro va a haber preguntas del informe. ¿Sí voy? Bueno, primero yo quería felicitar el trabajo y la exposición de Javier, que fue realmente muy brillante. Y muy preocupados por estas cosas. Hay una parte que Fernando empieza a tocar, gracias por esto también,
que cuando estamos desde así en grupo, pues, leyéndonos las manos entre los gitanos, o una cosa así, es obvio todo lo que estamos viendo y diciendo, y nos retroalimentamos. Pero cuando tú te pones en el Congreso, por ejemplo, o en una sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en Sinaloa, por ejemplo, cuando estás discutiendo con Usabiaga o con Chubiscarra o con esta gente, ¿qué argumentos se pueden usar? Porque ahí las preguntas es, ¿cómo hacemos para reducir el 40% de la importación de granos que tenemos y alimentos? ¿Cómo vamos a llegar al año 2060 alimentando 10.000 millones de personas en el mundo? Entonces, toda nuestra argumentación es que donde hay campesinos, ellos se pueden alimentar a sí mismos, pero eso no nos da argumentos suficientemente poderosos en ese terreno. Entonces, si como bien lo dice Fernanda, el esquema de precios de mercados está haciendo inviable esta agricultura y la gente se nos está yendo. Los viejitos andan hablando solos, se platican entre ellos y se cambian sus semillas, pero no se ve claramente dónde está el relevo, por esa inviabilidad. Entonces, a mí me gustaría un poco llevar la discusión no a retroalimentar nuestras convicciones que están muy claramente expuestas acá, sino cómo podemos dialogar y cómo podemos debatir con estos premios Nobel que dicen que no conocen nada, pero que apoyan, porque van en contra del Greenpeace. Sabemos el caso de eso, ¿no? O cómo debatimos con Usabiaga y con esta corriente dominante que va a favor de los agronegocios y de la agricultura social. O sea, sabiendo todos los argumentos que tenemos, ¿cómo nos ponemos en el terreno de estas realidades que son también incontestables? La gente se está viendo, los jóvenes andan más de sicarios, las muchachas no quieren bailar con los chavos pobretones que se dedican a la milpa, porque no veo futuro. ¿Con qué argumentos vamos a entrar con esto? Es una súper buena pregunta y a mí me ha tocado tener estas discusiones con funcionarios estatales y federales sobre el tema de transgénicos. Entonces, reconozcamos algo, que es los paradigmas sobre los cuales nos paramos, sobre desde dónde hacemos nuestras argumentaciones. Y Usabiaga y este tipo de gente claramente están parados sobre el paradigma moderno occidental, que además tiene a la ciencia como el único criterio de verdad y a la ciencia que viene de las empresas, más particularmente. Entonces, nosotros cuando nos encontramos con eso, tenemos como una estrategia que versa sobre tres ejes. El primero es evidenciar que este discurso del fin de la historia, o en el sentido lineal, ¿no? El desarrollo, como se ha marcado, vamos hacia adelante, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es eso de hacia adelante? O sea, lo que intentamos hacer ver es la misma inviabilidad de lo que nos están diciendo a partir de lo siguiente. Decimos, uno es, el Estado mexicano, cualquier Estado, no es una empresa. Es decir, el Estado mexicano no está para salir en números negros siempre. Por eso tiene subsidios, por eso hace una serie de cosas, ¿cierto? Por eso tiene que invertir, no es una empresa, hay muchos temas. O sea, ¿cuánto cuesta operar un hospital? ¿Cuánto cuesta tener médicos capacitados? ¿Cuánto cuesta tener una escuela? ¿Es negocio? Seguramente no, pero es un deber, lo tiene que hacer. O sea, no es de que quiera, porque tenemos un modelo de Estado social, mal que bien. Segunda cosa,
hacemos el argumento de los derechos humanos, porque el argumento de los derechos humanos lo que nos posibilita es ver las diferencias, y lo que queremos es hacerle ver las diferencias. El tercer argumento tiene que ver con el mismo combate que se hace desde la ciencia de la universidad pública. Y cuando sale el tema de los transgénicos, pues está todo este debate maravilloso que ha habido, que además recientemente hubo acá con Elena Álvarez, ¿no? De decir, a ver, asumamos, por ejemplo, el tema de los transgénicos, asumamos que es una tecnología vieja, asumamos que es una tecnología que va de salida y que no cumplió la promesa que hizo, sino hizo todo lo contrario. O sea, veamos con datos duros, porque la misma ciencia está generando esos datos duros. Y también lo que hemos dicho tiene que ver con cuando nos dicen de los pesos y centavos, les argumentamos el tema de ¿por qué no estás dispuesto a abrir tu información pública para el escrutinio público? Porque como la tienes protegida por propiedad industrial o derechos de autor, etcétera, etcétera, no podemos evaluarla de tal manera que tengamos una cultura completa. Entonces tú llegas y presentas la información como si fuera la verdad única, y lo cierto es que de lo poco que nos dejas ver, vemos las grietas. Entonces, no es una cuestión fácil, pero muchas veces es como la manera del psicólogo, ¿no? Les decía yo de este video de la agricultura tradicional. Es una pena que los compas de la Tosepan no hayan venido, porque los compas de la Tosepan tienen toda una argumentación de cómo la agricultura en menos de 5 hectáreas es mucho más rentable que la de los grandes monocultivos en el largo plazo. Pero en este video que les comparto, que además viene esta explicación de María Luisa Álvarez, está, y tratamos, lo pusimos ahí a propósito, cuando se hace el programa Mazaro, hay una inauguración de este proyecto, o sea, hay una ceremonia donde va el actual, perdón, no el actual, fue Felipe Calderón a presentar el programa. Y Felipe Calderón empieza diciendo, este programa, palabras más, palabras menos, tiene por objeto enseñar a los campesinos a sembrar. ¿Alguien aquí cree que los campesinos no saben sembrar? No. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama discriminación. Ya Fernanda lo apuntaba, es violencia estructural. Entonces, los centros de poder están ocupados por el discurso del dinero, y lo que estamos haciendo es, o lo que tenemos que hacer es ganarles esos espacios. Entonces, en la idea de la desarticulación y la deslegitimación de nuestras autoridades, lo que nosotros hemos estado haciendo, y aquí adelanto un poco tu respuesta a la pregunta de Julieta, es cómo buscamos esquemas de democracia participativa, es decir, esquemas horizontales más que verticales, que existen algunos, y que nuestra participación como ciudadanía ha sido pobre porque no sabemos que existen. Entonces aquí sí hay un tema de empezarnos a apropiar de esos espacios. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de presupuestos participativos, o no sé si han oído el caso de la ciudad de Porto Alegre en la CIE, de cómo se construye el presupuesto de acá, de allá de esa ciudad. ¿No? O sea, hay toda una reflexión de cómo gastar los dineros públicos con la gente, no con lo que dicen nuestros diputados, no con lo que dicen el presidente. Entonces, no, sé que no es no es una respuesta contundente de que hay que ser A, B y C, y es más bien un esbozo de estrategia de cómo estamos construyendo. Y la otra herramienta para cerrar la pinza tiene que ver con el litigio. Okay. El litigio en el sentido de nosotros lo que hemos hecho o lo que hemos podido evidenciar es tus decisiones violentan los derechos humanos, y cuando tú las violentas te sale más caro tomar esa mala decisión porque tienes que reparar. Eso es un discurso que además hemos venido ahora viendo con las empresas, ¿no? Las empresas están, es que ahora el derecho, la situación de los derechos humanos me pone en una situación de vulnerabilidad porque ya no hay seguridad jurídica. Seguridad jurídica quiere decir, para los no abogados, el tema de que se respete o que haya legalidad, ¿no? Se cumpla la ley. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando del nivel de arriba, estamos hablando de la Constitución. Cuando un funcionario toma posesión del cargo, jura hacer cumplir la Constitución, no la ley.
la Constitución. Porque les dijimos, ¿no? La Constitución, decíamos al inicio de la charla, es el origen, no la ley. Entonces, lo que nosotros les decimos es, me da mucha pena, señor empresario, que esté metido en este lío. Pero está metido en este lío por una autoridad que prefirió aplicar la ley en vez de la Constitución. Si hubiera aplicado la Constitución, usted no estaría metido en este lío. No hubiera pedido pesos y centavos. ¿Me explico con eso? Fernanda, ¿quería decir algo? ¿Y usted quería decir algo? Bueno, yo creo que un elemento importante de que se ha estado discutiendo aquí es que la legitimidad del Estado radica en justamente respetar los derechos humanos, ¿no? O sea, los emanan de la Constitución. Entonces, parte de las discusiones y debates que tenemos que hacer frente al poder tienen que ver con muy buena ciencia y con muy buenos datos evidenciar la distribución de costos y beneficios de las diferentes opciones que se están barajando. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? ¿Y de qué manera? ¿Y con cuánto? Normalmente los planteamientos de política pública y cómo se argumentan y se tratan de legitimar las decisiones desde el poder, precisamente es haciendo parcial la información. Nuestra tarea es completar esa información y decir todo lo que hay que decir, todo lo que se está perdiendo al perder, qué sé yo, espacios públicos, áreas verdes, la milpa, cualquier tema, los ríos que no envenenen, ¿no? Y de esa forma su opción pierde legitimidad frente a la sociedad. Y los cambios sociales en el mediano o largo plazo se dan justamente a través de la transformación de la legitimidad, y a veces son lentos, pues sí, pero yo creo que esa más o menos tendría que ser nuestra vía. Definitivamente creo que como estudiantes uno de nuestros caminos es seguir investigando para darle legitimidad a las propuestas que vienen desde los espacios donde nosotros estamos y bueno, platicando un poco en relación a lo que dice sobre que hay una lógica científica desde la que el capitalismo genera sus políticas. También desde los propios artículos científicos se puede encontrar que sistemas biodiversos, sistemas manejados por campesinos con técnicas productivas adecuadas pueden ser bastante productivos, en muchos casos igual de productivos y más resilientes que la agricultura industrial. El año pasado salió un informe de ETC que justo habla de que el 70% de los alimentos son producidos por campesinos con el 30% de los recursos, ¿no? Mientras que el 30% de los alimentos producido con el 70% de los recursos por parte de la agroindustria. En este caso estamos hablando de un sistema que no produce alimentos, sino que produce materias primas para transformarlas y luego mercantilizarlas, ¿no? Y seguir en el ciclo de acumulación. Yo creo que hay otros argumentos de base que pueden hacernos ver que es insostenible el modelo económico productivo que están proponiendo las autoridades de nuestro país, que tienen que ver con las propias contradicciones del modelo económico capitalista, ¿no? O sea, el modelo económico capitalista no puede producir eternamente basándose en los mismos recursos, porque eventualmente los deteriorará y hará que sea más difícil producir, y eso va a convertirse en una contradicción para él, en tanto que cuesta más caro producir con recursos deteriorados que con recursos no deteriorados, ¿no? Bueno, esto también lo sabe el capitalismo y pues ha generado como esto de la economía verde y todo eso, pero bueno, finalmente quisiera hacer una última cosa, que es como darle la vuelta también a la pregunta, ¿no? O sea, sí, por un lado tenemos que generar los argumentos para ir y hablar con estas personas, quizás es uno de los caminos de la lucha, pero el otro es darle la vuelta a esa pregunta y preguntarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los de abajo, o los que no somos ellos, para organizarnos, para construir estas propuestas, para no solamente pedirle al Estado que las haga, porque sí es una obligación, y también es una obligación nuestra hacerlo, pero también es una necesidad en este contexto buscar las propias propuestas en nuestra propia organización, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, no dejarnos ir por un solo camino, o sea, agotarlo, pero también pensar que en el contexto en el que estamos necesitamos organizarnos nosotros y generar esas propuestas. Y creo que aquí tenemos personas que lo están haciendo desde diferentes campos, ¿no? Desde la educación, desde la producción, desde la economía. Adiós. Bien, pues también felicitarlos, me da gusto encontrar también
voces en las que uno también está de acuerdo. Soy profesora de práctica comunitaria de trabajo social aquí en la universidad, del sistema abierto, y mis alumnas son también de varios lugares de Puebla y viven estas cosas que estamos viendo, ¿no? Bueno, son campesinas, tienen sus 2 vaquitas, sacan su leche, o siembran maíz ahí en medio de los frutales con distintos tipos de milpas. Y bueno, entre otras cosas, justo esto de lo que hablabas de Mazagro, hoy alcancé a oír a este expresidente que decía que para qué ponerle precio al maíz, que mejor era liberar, ¿no? Yo me quedé con la duda, porque bueno, el precio del maíz no está compensando en términos de dinero, no está compensando todo el trabajo de los campesinos. En la escuela trabajamos el Día del Maíz desde el 2009, unidos a la campaña de Un Maíz en el País, y fue una señora, Laura Sá, que trabajó en Bonavio, y nos habló de un modelo econométrico que hablaba de que considerando esta cuestión de la biodiversidad, el trabajo de toda la familia, en la producción del maíz, de la milpa y todo, el maíz tendría que valer 54 pesos el kilo, no 3 pesos al mayoreo o a lo mejor 9 pesos según como alcanzaran a venderlo los campesinos, ¿no? Por tonelada, pues a 3,000 pesos, y si lo venden al menudeo, 10 pesos el kilo, en fin. Entonces, bueno, esto es una cuestión que también estamos en una economía de mercado. ¿Cómo apuntarle a ver si qué es lo que más conviene respecto a cómo vender más? De entrada, sí, preferible que sea para el consumo familiar, en vez de comprar sabritas y chetos y eso que nos venden a diario en todos lados, en las comunidades, por supuesto, que mejor coman sus tortillas, sus tlayoyos, su pozolito, por lo que ellos están sembrando. Esa sería la idea, ¿no? Y bueno, no sé si también en el informe hablen de otros sistemas, ¿no? Porque me decían algunas otras compañeras biólogas que aparte de las distintas milpas, hay otros sistemas agroecológicos también, terrazas, no sé, varios, no sé los nombres, no sé qué son, también los quieren explicar. Y bueno, la otra, o sea, respecto a todo lo que estamos hablando, sí, definitivamente estoy por la construcción colectiva de estrategias en todo sentido, tanto a nivel de trabajo de hormiga como a nivel más amplio de la política pública. Nosotros el Día del Maíz pensamos en que estamos construyendo estrategias de educación socioambiental, sociocultural, socioalimentaria, y bueno, están invitados, lo hacemos alrededor del 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, protector de la milpa, decimos. Y la idea es precisamente cómo, aparte de conocer la problemática, remarcar las posibilidades que tenemos. Siempre nos clavamos, sí, en el problema y en el fatalismo, pues estamos colonizados en el pensamiento, ¿no? Esa es la idea, no puedes hacer nada, no te muevas, no recojas la basura, no la separes, pues ¿qué pasa? Me toma el refresco, no va a pasar nada, me voy a morir, eso es la colonización del pensamiento. Pues ¿cómo descolonizar el pensamiento? ¿Cómo entrar por una alfabetización en nuestro modo de vida, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de desarrollo dominante, que es lo que se estaba hablando. Entonces, bueno, la idea sería también pues, apuntarle mucho a la ética ambiental y la construcción colectiva. Pero está la pregunta pues de lo del maíz y también si hablan sobre la cuestión de la propiedad de la tierra, cómo anda elegido la propiedad social en torno a la milpa, ¿no? Por la pequeña propiedad. Gracias. Bueno, quería comentar sobre lo que preguntaba de los otros sistemas. Hemos tratado de ser cuidadosos de no definir milpa de manera esencialista, ¿no? De no definirla como una cosa así abstracta que hay que conservar casi que en museo, sino que hemos tratado de referirnos más bien a la práctica de la milpa y a los procesos que permiten que alguna forma de milpa siga existiendo y se recree, ¿no? A los procesos que permiten la recreación de estos agroecosistemas. Y bueno, escogimos la milpa por ser un sistema sumamente arraigado, de gran importancia biocultural,
pero pienso que muchas de estas reflexiones que hicimos en torno a los procesos ecológicos, evolutivos, sociales, culturales, que permiten la recreación y transformación constante de la milpa y de otros ecosistemas, pueden también ser pensados pues, con sus asegúnes y sus adaptaciones a otros ecosistemas. Entonces, más la invitación es a pensar, más que a pensar en los maíces o en la milpa, ¿sí? En los procesos que permiten que estas entidades continúen recreándose, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, nos quedamos con la inquietud de tomar de revisar otros ecosistemas, pero bueno, tal vez por ahí sea un punto de partida. Y bueno, quería comentar un poco también sobre la pregunta muy complicada que hicieron hace rato, sobre cómo argumentar con estos personajes y con lo que ellos representan. Yo soy un poco optimista respecto a las posibilidades de esa argumentación, pero yo más bien les preguntaría cómo se justifican ellos, cómo justifican las medidas que han tomado, que han conllevado a la destrucción ambiental, social, económica, ¿no? De todos los sentidos. Y bueno, también creo que se vale comentar que dentro del equipo también hemos tenido muchas discusiones, ¿no? Respecto a las diferentes posturas y objetivos que puede tener o que puede conllevar un informe como este. Desde mi punto de vista es una herramienta, como decían hace rato, de lucha y para resistir y para pensar en cómo quisiéramos construir una forma de organización, pero apuntando sobre todo a un cambio radical del orden social, ¿no? Entonces, sí, creo que es una herramienta muy importante de resistir y que tal vez esa vía implica referir o argumentar o dialogar con estas distintas entidades, pero a nivel personal ha sido muy importante para poder reflexionar sobre cómo nos gustaría organizarnos en torno a estos procesos, pero apuntando a un cambio muy radical de la organización. Le diría lo siguiente, son como varias aristas de un mismo tema. Cuando hicimos el informe, el objetivo era no meternos en el tema económico, sino verlo a la luz de derechos humanos, pensando que hacerlo de esa manera es una manera de ganarle al argumento económico, porque el tema de derechos humanos está por arriba del tema económico. O sea, el tema de la economía queda supeditada o embebida en el tema de derechos humanos. Si genera violencia, es inconstitucional. Entonces, por eso lo argumentamos desde ahí. En el informe de Mazagro, lo que decíamos es, y a lo mejor aquí también vuelvo a tocar el tema de la pregunta 1 de usted, que tiene que ver con si toda la legislación y toda esta política pública evidentemente se construye desde paradigmas culturales. Entonces lo que decíamos es, está bien claro que el Estado mexicano, con todo el armatoste que implica, está construido desde una sola lógica, que se llama modernidad. Excepto tal vez, y lo ponemos entre comillas, la ley agraria, propiedad colectiva. Pero justo, se decía, y lo ponemos entre comillas, porque la ley agraria es uno de esos grandes frutos que dio la revolución. Y la pregunta era, bueno, esa ley agraria detonó algún programa público que posibilitara el trabajo colectivo, la propiedad, ¿no? Y lo que nos encontramos, sabemos que la respuesta no. Llevamos alrededor de 80 años con programas públicos que han buscado promover propiedad privada y no colectiva. Entonces está este tema, cuando decimos que hay que repensar la legislación, pues lo que estamos diciendo es que hay que pensarlo desde una mirada mesoamericana. Cuando decimos de los pueblos, pues si el Estado mexicano es un Estado pluricultural y es un Estado que se cimente en derechos humanos, pues entonces tendría que haber una ley agrícola, una ley, programas públicos que respondieran al ejido y no que fomentaran la destrucción del ejido. Entonces,
¿cuál es nuestra apuesta, no? Porque creo que también Julieta nos decía, ¿qué es lo que viene después de esto? La apuesta de este equipo ahora es, ya analizamos los dos lados de la moneda y ahora lo que queremos es trabajar, es la apuesta de este año y el que viene. Vamos a trabajar en una serie de diálogos en los territorios para preguntar a campesinos y indígenas y expertos cómo tendría que ser ese marco jurídico agrícola. O sea, lo que queremos es terminar con llamémosle un libro blanco que nos sirva para discutir y para poder ser representados a Santiago y a toda esta gente que toman estas decisiones. Y además decirle, con el argumento de tu posición está deslegitimada, tu posición genera violencia, tu posición erosiona el patrimonio agricultural. Y además, ¿te gusta comer rica comida mexicana? Sí, no hay mexicana que no le guste comer. Entonces, esa es una primera parte de la respuesta. La otra es sí tratamos de empezar a abordar estos sistemas, los otros sistemas tradicionales de producción. No los estudiamos a fondo, porque no era el objetivo. Sí los nombramos, por ejemplo, el tema de la chinampa. Y en este nuevo capítulo, como estamos por lanzar, pues tiene que ver con repensar estos sistemas tradicionales de producción. Creo que valdría la pena decirles que, siendo ustedes habitantes de esta ciudad, hiciéramos memoria. Hace no mucho que esta ciudad vivía de las chinampas. Y no sé si alguien recientemente ha ido a Xochimilco, no a la Trajinera, a la fiesta, sino al Xochimilco profundo. Y le recomendaría dos cosas. Una es que conozcan esta experiencia porque hay una nueva generación de chinamperos que está apostando por rejuvenecer ese sistema tradicional, que tenían un espacio, tenían un tianguis los domingos en Huemaco, que era auspiciado por la universidad y que la universidad tomó la decisión en un momento dado de quitárselos. Ellos se llaman Tianguisquín, acá, están en Facebook. Y la parte de esta red se llama Chinapayolo, es uno de estos gentes. Les propongo que vayan y los visiten, vean cómo están produciendo, ¿no? Están articulándose y repensando. Entonces, si el tema económico es bien importante, pasa porque el campo sea opción y el campo está tan amenazado, empezando por temas de inseguridad y otras tantas cosas. A mí me da mucha esperanza cuando hablamos de este tema de la juventud que migra y que no quiere, o sea, se ve el modelo campesino como algo del pasado que ya no tiene razón de ser, porque además, esto me lo platicaban en una fotografía. Entonces, si yo quiero seguir siendo campesino, estoy apostando por ser pobre. Yo no quiero ser pobre. Y además quiero tener un celular y quiero tener un coche, etcétera, etcétera. Estábamos teniendo ese tipo de discusión cuando salió el tema de la herencia, el tema de acceso a la tierra. Entonces, cuando se visibilizó que más tarde o más temprano ellos heredarían la tierra, fue entonces tal vez sí regreso. Entonces, es interesante porque la tierra nos sigue llamando. Entonces, hay quien la provocación a volvernos a vincular con la tierra. Termino diciendo, este equipo participa en una feria de la milpa, la cual les invitamos, va a ser el 30 de septiembre, que es domingo. No se ponga el 29, el domingo es el día de la fiesta. Rancho Viejo, Tlalnehuayoca, Veracruz, está a 5 minutos de Jalapa, y también hemos estado participando con la red de ferias de semillas que organiza el Grupo Vicente Guerrero en Tlaxcala. Entonces, si les gustan estos temas y si les gusta comer y beber rico, vayan. Bueno, un poco contestando a la primera pregunta sobre los precios. O sea, no veamos el tema, obviamente, digo, aunque no es el enfoque específico como lo ha comentado aquí, el enfoque más es del derecho humano, pero no veamos la parte económica, ¿no? Es casi imposible. Y en esta parte dos cuestiones obviamente son muy importantes, ¿no? La relación oferta-demanda, ¿no? Y también las externalidades, y un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, cuál es el precio real del maíz considerando justamente todas las externalidades incluidas. Y en ese sentido, justo en este informe, que es como el primero que hicimos,
analizamos más bien como la política del Estado, cómo ha estado el Estado presente a través de la historia y cómo claramente también ha habido una erosión, ¿no? Y el papel del Estado también juega más bien el Estado tiene un papel muy importante a la hora de determinar los precios. Obviamente somos el país en el mundo que más consume maíz y por lo mismo somos el más atractivo para empresas transnacionales para instalarse aquí y de alguna manera determinar esas cosas. O sea, en Estados Unidos producen muchísimo maíz transgénico para forraje y eso un poco baja los precios de alguna manera o marcan un poco el liderazgo para determinar esos precios, cosa que México, si no adoptara una política como más para adoptar lo extranjero y no proteger lo nacional, pudiera también entrar a este juego, ¿no? Como para poder ser un actor lo suficientemente importante para poner pues cierto orden en este tema de los precios. Sin embargo, no es el tema principal de lo que nosotros abordamos en estos informes, pero sí creemos que además hemos olvidado también como mexicanos, teniendo esta conciencia que somos los mayores consumidores directos del maíz, pues el papel que tenemos justamente como consumidores, ¿no? Que era un poco lo que quería retomar de lo que dijo Luis. Nosotros, todos los mexicanos, nos olvidamos o no somos enteramente conscientes de que somos hijos del maíz, pero si lo fuéramos, y también nosotros tenemos como cierto poder bastante grande, pues su herramienta es que nosotros no somos conscientes de ello, pero sí podríamos de alguna manera jugar un papel bastante importante en esta parte económica de protección del maíz. Nada más para complementar esto del poder de quienes consumimos, sí, nada más que aquí ese poder parte del contacto de la información, no parte de la producción de la información. Entonces también hay mucho que hacer, o sea, estoy dando muchas tareas, hay mucho que hacer en términos de justamente que la gente cuente con información para poder tomar decisiones sobre el consumo. Tenemos tiempo para las preguntas. ¿Ustedes creen que el hecho de que los jóvenes ya no quieran estar en el campo es porque lo asocian a pobreza o no creen que tenga que ver con otro tipo de factores, como la globalización y las oportunidades que ellos sienten que ofrecen las ciudades, más allá de la pobreza o la riqueza? Es que justo a mí me llama mucho la atención. Yo también trabajo en una comunidad indígena en Puebla, en la Sierra Negra, y ahí hablando con los jóvenes, ellos muchas veces exteriorizan que más allá de la pobreza e incluso las cuestiones de estatus asociadas al campesino, que les llama mucho la atención como la idea de, va a sonar burdo, pero bares, antros, como cines, el tipo como de interacciones incluso que se presentan en la ciudad. Entonces, ante eso, ¿ustedes qué opinan? Porque yo escucho mucho de este movimiento de querer que la gente permanezca en el campo, o bueno, más bien mejorar un poco la forma incluso que vemos el campo y la situación y todo eso, pero mi pregunta es, ¿qué contestarían ustedes ante estos jóvenes, por ejemplo? ¿Lo ven más bien de esa manera, incluso más que la pobreza? Bueno, yo lo vería como, pues más bien se trata de una dominación cultural histórica. Tenemos muchísimos siglos atrás, y que tiene que ver también con una historia también de discriminación hacia el indígena, histórica también, y que ahora se ha implementado mucho más con el tema de la globalización, ¿no? Y con las tecnologías, y con el modelo que nos venden como de felicidad y éxito, etc. Pero justo yo creo que este trabajo, parte de sus objetivos es también la dignificación, no solo de la milpa, sino de todo lo que conlleva, ¿no? Y cómo llevarnos a cuestionarnos como precisamente esa identidad que tenemos y que a lo mejor a veces nos
nosotros aquí en la universidad, desde nuestras butacas, pensamos que no tenemos nada que ver con ese señor o esa señora que vive en Ixtenco, que vive en una comunidad remota, cuando en realidad eso es lo que se intenta, ¿no? O sea, saber que estamos más conectados de lo que pensamos y de que justamente el cuestionamiento o la idea que nos invita es como llevar una reflexión más profunda y saber si realmente pues ese modelo es acorde o nos identificamos o no, y pues no sé, o sea, es como una reflexión individual, ¿no? Es una invitación. Yo lo que quería comentar sobre eso es que, o sea, sumando a lo que dice Giselle, pero algunas cosas, creo que ese sentir de los jóvenes pues, es consistente con el hecho de que tampoco tienen perspectivas para el campo, la actualidad, ¿no? Más allá de unirse o verse obligados a unirse a grupos de violencia o tomar decisiones de migrar, en realidad. Creo que es muy importante visibilizar que esto que nosotros estamos tratando de trabajar acá tendría que estar acompañado por luchas mucho más, o acompañar a luchas mucho más fundamentales, quizá, no sé si igual de fundamentales, asociadas al territorio y a la posibilidad de, pues, como muy fundamental de existir, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucha discusión sobre qué tipo de agricultura, si la agroecológica, la industrial, etc. Y creo que algo que estamos a veces obviando desde esta discusión es que hay ahora una pugna por el acaparamiento, para luchar contra el acaparamiento de las tierras, ¿no? Que es incluso más básico, o sea, para poder decidir si hago agroecología o uso tractor o no, o sea, pues para empezar tengo que poder decidir sobre la tierra. Entonces creo que pues este tipo de propuestas yo apostaría a que se sumaran a propuestas o a luchas mucho más fundamentales, luchas que están encabezando muchos pueblos en comunidades afectadas. Yo nada más quisiera decir como que es una discusión que se ha tenido mucho en la elaboración del informe, es que también no hay que perder de vista que hacer MILPA, trabajar en el campo y todo, también es una actividad económica que se tiene que mejorar en sus condiciones materiales de inicio, ¿no? O sea, no podemos pensar que las personas van a quedar ahí si no tienen las condiciones o si esa actividad no les presta las condiciones para poder vivir como ellos quieren, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una cosa sobre mejorar esas condiciones materiales, aparte de explicarlas, aparte de promoverlas, ¿no? Tal vez promover una forma distinta, ¿no? De hacer agricultura o de comercializar sus productos también, ¿no? Que creo que también es parte de nuestro papel como consumidores, ¿no? Y sobre lo que decía Mariana, ¿no? Fomentar y acompañar procesos de autonomía, acompañar procesos de autodeterminación, que eso también puede sentar las bases de que las personas pues tomen las decisiones de cómo quieren sembrar, hacia dónde quieren vender y cómo quieren producir, ¿no? Y ya teniendo tal vez eso, tal vez no haya tanta, pues haya mucho más arraigo, mucha más oportunidad de que ellos tomen las decisiones y que sí, que queden en sus totalidades haciendo bien. Yo quería también decir algo, tu pregunta es buenísima y tiene muchas aristas. O sea, la primera, que además en nuestro contexto con nuestro vecino del norte, o sea, la migración es un derecho humano. O sea, eso tiene que ser visto así y quien quiera optar por eso, pues está bien. La segunda cosa que yo quería decir tiene que ver con la construcción del Estado pluricultural. O sea, ¿cuáles son los contenidos de ese Estado? Cuando hablamos de eso, significa que tendría que haber las condiciones materiales suficientes para que la gente pudiera florecer en sus comunidades. Y por tanto también pasamos a una reflexión que tiene que ver con pensar a las comunidades, o sea, que las comunidades no solo son principalmente agrícolas. O sea,
tienen otras tantas dimensiones. El bienestar, el buen vivir, como dice el hombre, no solo pasa por comer y la relación con la tierra, sino pasa por otros tantos aspectos de la vida. Entonces, la pregunta es si el Estado mexicano está haciendo lo suficiente para que esto pueda suceder. Entonces, yo quería primero visibilizar que si uno es campesino en este país, es muy probable que reciba primero la visita del narcotráfico, luego la visita del ejército, ¿no? En el mismo momento está recibiendo educación donde todo el tiempo le están diciendo que lo bueno es el paradigma urbano. 3, tiene que lidiar con que no hay un centro de salud donde haya medicinas y ¿no? También me tengo que ir. O sea, todo el sistema le dice a la gente que está en el campo que se tiene que ir. No hay incentivos para quedarse. Ahora, este país es maravilloso y nos enseña unas cosas de arraigo y de resistencia y de florecimiento que creo que vale la pena mencionar. Les doy un par de ejemplos. Sierra de Juárez. ¿Alguien ha ido a Sierra de Juárez en Oaxaca? Bueno, les decía yo hace ratito que tal vez solo había una ley que tenía la visión mesoamericana, bueno, hay otra, la ley de cooperativas. Entonces, Sierra de Juárez es un ejemplo de cómo se han estado articulando para repensarse y hacer cosas, ¿no? Lo que les contaba Julieta sucedió allá y teníamos una reflexión interesantísima, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos son zapotecos, pero optaron por perder la lengua para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la reflexión era si esa decisión de perder la lengua había sido necesaria. Pero el caso es que ya tenían 3 cooperativas que le daban empleo a la gente, a su gente, y que por tanto permitían condiciones de florecimiento. Entre otras, ahora ellos, en estas paradojas, ahora ellos embotellan el agua y se la venden a la ciudad de Oaxaca, que quemó sus fuentes de agua. Otra es la cooperativa Tosepa, en Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte, que es una cooperativa de indígenas náhuatl, totonacos y mestizos, que traen todo acaban de cumplir 40 años y traen todo un proceso de un programa, no lo llamemos del gobierno, pero programa colectivo de pueblo, de qué vamos a hacer los próximos 40 años, que entre otras cosas les cuento que por su caja de ahorro, que tiene 30,000 socios, 39,000, Banamex se tuvo que ir a pensar, porque la gente no iba a ahorrar con ellos, no con tu cepa. Entonces, o sea, de ese tipo de magnitud son las cosas. Y la última que yo también creo que es un gran ejemplo, pues es Cherán. O sea, Cherán, insertado en el contexto mexicano de la violencia, optó por un esquema de saquemos a los partidos políticos de aquí y rescatemos nuestro sistema tradicional de elección, toma de decisiones, y está en un proceso bien interesante y ojalá tengan éxito de pensarse por qué se entienda. Entonces me parece que la respuesta no la están dando las comunidades. Y yo terminé diciendo que para mí este país sí tiene esperanza, sus esperanzas están en el campo y estos ejemplos son esperanzadores y creo que nos convocan a nosotros, a los hermanos, a colaborar con ellos. Es que es una pregunta muy buena. Nada más es un poco para complementar esta idea. Yo creo que más allá de la pobreza, ser campesino por la estructura socioeconómica que tenemos es ser excluido social, cultural, o sea, los niños que van en las escuelas y hablan o sea, hay toda una violencia histórica. Entonces, se crece en el medio rural dando por sentado que el modelo de modernización es el bueno y estoy siendo excluido de eso. Entonces, ¿qué es lo que deseo? Deseo ser integrado, ir al bar y de, ¿no? participar de esa modernidad. ¿Por qué perder la lengua en primera instancia? Tendría por qué no ser necesario perder la lengua, pero eso pasa justamente por eso que es una disfunción estructural. Yo creo que si bien todo el mundo tiene derecho a decidir dejar el medio rural y ser ingeniero a ser, ¿no? irse a la ciudad, yo creo que sí existen las condiciones
y una mucho menor inequidad entre el campo y la ciudad, porque las medidas rurales son tremendas, la gente va a ver quedarse y dedicarse a las actividades primarias como una opción atractiva y linda, ¿no? Porque también tiene un montón genera bienestar en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces, más bien que la gente pudiese decidir en función de otros parámetros y no desde la exclusión, ¿no? Porque entonces esa decisión es terrible. Básicamente es eso. Vamos a tener que terminar cuestiones de espacio. Pero pues bueno, agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos realmente a leer el informe en la página del centro, que lo puedan descargar y puedan compartir. También está el informe de Majardo. Entonces, también por último, invitarlos a comer parte de los productos de la cooperativa, La Imposible, a lo que también los invitamos a que toquen su página de Facebook. Y los separadores, que ahí están el link para descargar el informe, y pues bueno, que puedan consumir esos productos y checar la cooperativa. Muchas gracias a todos y todos.